Hola, iniciaré con la presentación de este avance de trabajo de tesis que tiene por título preliminar Manifestaciones de la creatividad matemática a través de una actividad de construcción de sucesiones en alumnos de telesecundaria. El asesor es el doctor Apolo Castañeda Alonso y presenta un servidor, Abelardo Cisneros Ramírez. Bien, como primer punto voy a hacer una breve síntesis eh, de los antecedentes que resumiré muy brevemente ya que se han comentado de manera previa. Este estudio surge de la idea de rezago educativo, en donde se exploraron algunas nociones comunes y hasta tradicionales de los estudiantes cuando ven en las matemáticas una asignatura aburrida o incluso tediosa. A partir de ello, pues se planteó la necesidad de explorar algunas formas alternativas de enseñar matemáticas y se llegó específicamente al punto de la creatividad en matemáticas. Sin embargo, al llegar a este tema se identificó que en muchas ocasiones se cae en la disyuntiva de saber o identificar si un alumno está siendo o no creativo. Y en este sentido es que inicia esa búsqueda de la literatura sobre el tema y se llegan a algunas aproximaciones sobre el concepto de creatividad. Por ejemplo, Sheffield nos va a mencionar que la creatividad no es algo que ocurra de manera espontánea, no es algo que de manera mágica va a aparecer en los estudiantes. Al contrario, es algo que se puede desarrollar, algo que se puede ir promoviendo a través de diferentes actividades. Para ella, incluso, la creatividad tiene tres componentes que son la fluidez, la flexibilidad y originalidad. Y estos tres componentes van a seguir apareciendo posteriormente en otros artículos que hablen sobre el tema. Tenemos también las ideas de Weisberg. Para él, la creatividad tiene incluso características. Esta debe ser habitual, debe ser ordinaria, incremental, consciente y evolucionaria. Y estas características empatan muy bien con lo que estaba señalando Sheffield sobre la creatividad, de que es algo que no ocurre de manera espontánea, sino que se puede promover. Ahora, a partir de esto, se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué forma se manifiestan algunas características del pensamiento creativo en el análisis de sucesiones en estudiantes de telesecundaria? Y se retoma de igual manera el siguiente objetivo: describir formas de resolución en problemas matemáticos de sucesiones, en donde se manifieste la creatividad en estudiantes de telesecundaria para comparar rasgos del pensamiento creativo, es decir, compararlos con lo que aparece en la teoría. Posteriormente se hizo un breve recorrido por la literatura del tema, incluso se actualizaron algunas referencias para hacerlas un poco más vigentes. Se acudió especialmente al artículo de Leikin y Sriraman, quienes realizan un estudio del estado del arte de la creatividad en matemáticas. Ellos identifican que la creatividad en matemáticas era normalmente o en un inicio analizada desde un marco teórico propio de la psicología. Para ellos, actualmente, el tema es abordado ya desde diferentes marcos teóricos y esto es muy importante porque brinda al concepto o al campo perspectivas variadas, y en este mismo sentido ellos van a mencionar que la creatividad está teniendo estas diferentes perspectivas porque se está volviendo una habilidad crucial para el siglo XXI. Ellos mencionan incluso que la creatividad y el conocimiento están íntimamente relacionados. Para Lu y Kaiser también la creatividad implica desarrollar o implica poner en práctica habilidades cognitivas de alto nivel, y aunque usualmente se asocia a la creatividad con el pensamiento divergente, para Leikin y el Gravely
no solo es pensamiento divergente, sino que también implica la combinación entre pensamiento divergente y convergente. Y esta suma pues va a tener como resultado un pensamiento realmente creativo. En esta misma tónica y de manera muy ilustrativa, Leikin y Al-Gravli nos van a mencionar que existen diferencias entre lo que es una persona creativa, lo que es un proceso creativo y lo que es un producto creativo. En primera instancia, una persona creativa tendrá ciertos rasgos cognitivos que va a poner en práctica para alcanzar una meta, pero esa persona ejecutará o llevará a cabo un proceso creativo. Ese proceso creativo tendrá como principal característica el hecho de que son acciones que se emprenden con la idea de resolver un problema. Y finalmente este proceso tendrá como resultado un producto creativo, que no es más que la evidencia o el resultado de que el proceso creativo se llevó a cabo de manera exitosa. Particularmente ellos mencionan que de estos tres, el más sencillo de identificar es el producto. Es muy fácil determinar cuando un producto es o no es creativo. Pero, por otro lado, van a señalar también que el más difícil de identificar es el proceso. Es un poco complicado cuando una persona quiere afirmar si un proceso es o no creativo, ya que este tiene que estar analizado a partir de un contexto en el cual ocurre esta situación. Ahora, eh, otros aportes teóricos que se revisaron señalan que existen actividades matemáticas que pueden potenciar o favorecer que la creatividad matemática se manifieste en los estudiantes y estas actividades suelen tener ciertas características o elementos. Entre ellos se identifican los siguientes. Por ejemplo, deben ser problemas con mucha apertura, como se mencionó hace un momento, deben ser problemas que estén más orientados hacia el proceso y no tanto hacia los resultados. Además, se sugiere que estos problemas tengan soluciones múltiples y no solo una única solución como tradicionalmente se hacía en matemáticas. Y señalan también que las actividades que implican problemas planteados, en donde los estudiantes incluso pueden plantear sus propios problemas, son muy buenas actividades para que la creatividad matemática aparezca en estas actividades. Especialmente, Asmus y Fritzlar van a señalar que las actividades que implican que los estudiantes creen patrones de figuras tienen un gran potencial para favorecer la creatividad matemática. Una vez realizado esta revisión documental, pues fue necesario también echar una visión crítica al instrumento construido y a continuación comparto dos breves preguntas o consignas del instrumento que se tiene hasta el momento. Y es que se busca de algún modo activar algunas ideas, algunas reflexiones en los estudiantes al proponerles estas sucesiones. La idea es que ellos identifiquen ciertas características, ciertas patrones o condiciones que se deben de cumplir cuando una sucesión va aumentando o va creciendo. Además, existirán diferencias en la forma en que ellos identifican que estas sucesiones van creciendo. Esa parte es rica ya que se podrá identificar que existen diferentes formas de aproximarse a un mismo problema. Sin embargo, la actividad medular es la que se menciona en el punto número 5, en donde los estudiantes tendrán la oportunidad de construir su propia sucesión a partir de pequeños cubitos de madera que se les dieron. En esta actividad se busca que una vez activadas ciertas ideas o identificadas ciertas condiciones que se deben de producir en una sucesión,
ellos pongan en marcha estas nociones y construyan su propia sucesión. Lo rico aquí es que los estudiantes puedan compartir posteriormente su razonamiento, es decir, cómo construyeron estas sucesiones. Y aunque aparentemente o en primera instancia algunas sucesiones propuestas puedan estar equivocadas, nuevamente lo rico va a ser entender la forma en que ellos construyeron sus sesiones y cuál era su razonamiento, principalmente porque este es una tarea del docente, identificar la forma en que los estudiantes razonan para de algún modo orientar o no sus esfuerzos cognitivos. En este sentido, lo que hace falta ahora es el análisis propiamente de estas sucesiones que los estudiantes compartieron. Aquí simplemente comparto dos a manera de ejemplos. Pues muy bien, a grandes rasgos esos son los avances que tengo hasta el momento. Les agradezco mucho su atención. Saludos.